tema de cobertura e impacto por biológico de acuerdo a la edad y calendario de vacunación en México. Pues nuestro equipo está conformado por Martín Damián Álvarez, Paula Eloísa Atilano, Andrea Gómez, Juan Antonio Valerio y su servidora Ariadne Mata. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con conceptos generales del tema y vamos a iniciar con la definición de cobertura. Esta es una medida de la magnitud en la que los servicios ofrecidos cubren las necesidades potenciales de salud en una comunidad. Se va a expresar con una proporción en la cual el numerador va a ser el número de servicios brindados y el denominador es el número de casos en los cuales el servicio debería de haberse prestado. Ahora, en cuanto a la cobertura de vacunación administrativa, esta se calcula dividiendo la cantidad de dosis administradas según lo informado por el sistema de registro por la población objetivo. Como un ejemplo, por ejemplo, una población objetivo podría ser niños menores de 1 año. Y bueno, esto se va a expresar como porcentaje. ¿Le das, por favor? Ahora, para lograr definir una cobertura, un aspecto muy importante es la recolección de datos, y sobre ello pues incluimos las definiciones más importantes. Primero que nada tenemos el censo, el cual es el sistema de recolección de todas y cada una de las unidades de una población. Este se logra mediante la elaboración de encuestas, la cual, a grandes rasgos, pues las encuestas son un método de recolección de datos que mediante diferentes métodos y análisis buscan realizar inferencias en la población. Y por último, el control, el cual se define como restricción o regulación para corregir o restaurar la normalidad a una situación o evento. Aplicado en las enfermedades, el control describe las operaciones o procedimientos dirigidos a reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad a un nivel donde no sea un problema para la salud pública. Y por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a aspectos más de vacunación. Y primero, con la eficacia vacunal, es definida por la OMS como el porcentaje de reducción de la incidencia de la enfermedad en los sujetos vacunados respecto pues, a un grupo que no recibe la vacuna de estudio. En cuanto a los grupos, ambos son seguidos en el tiempo y se contabiliza el número de casos de enfermedad que aparecen en cada uno de ellos. Y para valorar los resultados se va a comprobar si la tasa de incidencia de la enfermedad en las personas vacunadas es menor al número de eventos en los sujetos no vacunados, estimando así el medio relativo como medida de eficacia, la cual va a ser definida como la capacidad de una vacuna de proporcionar protección contra pues, enfermedades en circunstancias ideales. Y en cuanto a la efectividad vacunal, esta va a ser la capacidad de la vacuna de proteger contra enfermedades al aplicarse en condiciones de campo. Esta se evalúa cuando la vacuna ya ha demostrado previamente en un ensayo clínico que pues, es eficaz, y esto mediante estudios epidemiológicos observacionales. Y por último, también tenemos el impacto de un programa de vacunación. Y sobre esto, la OMS ha buscado desarrollar, además de estudios de eficacia y efectividad, que pues los acabo de mencionar, la realización de estudios de impacto. El impacto se va a definir como el cambio en la incidencia de una enfermedad prevenible por vacuna comparada con la incidencia antes de la incorporación de esta vacuna. Y en general, estos estudios de impacto toman como punto de valoración las hospitalizaciones. Un ejemplo puede ser asociadas a diarrea por vacuna de rotavirus o también pues, neumonías por vacunas conjugadas neumocóxicas, donde la presencia de reducción de casos se va a atribuir al efecto o protección directa de la vacuna y a su protección indirecta o también conocida como inmunidad de rebaño. Y pues también otra variable que se incluye en los resultados de estudio de impacto va a ser la cobertura, ya que pues sin cobertura no va a haber un impacto. Y ya, le das por favor. Y bueno, ahora vamos a continuar dando un breve resumen de la historia y avances de la vacunación en México. Y bueno, durante los últimos 80 años, México se ha comprometido a diferentes compromisos internacionales en cuanto a vacunación, como por ejemplo la erradicación de la viruela, eliminación de la polio y en sí pues la elevación de las coberturas de la vacunación. Y pues el programa de vacunación en México inició en 1973, donde su campaña nacional de vacunación estableció la aplicación de 6 biológicos incluidos en 4 vacunas esenciales, que son la BCG, la antipoliomielítica, DPT y antisarampión. Y bueno, a pesar de esto, varias situaciones marcaron la necesidad de un cambio de estrategia de vacunación que fueron reflejados tiempo después, en 1990, donde se produjo un brote de sarampión y se descubrió que solamente 46 de cada 100 niños mexicanos de 1 a 4 años de edad recibían el esquema básico de vacunación, lo cual pues confirmó la falta de cobertura y llevó a la creación del Consejo Nacional de Vacunación, o CONAVA, el cual a su vez también estableció el programa de vacunación universal,
que tenía como propósito fundamental que para el año 1992 todos los niños menores de 5 años tuvieran el esquema básico de vacunación determinado de 8 dosis de vacuna, que eran 3 de Sabin, 3 de DPT y una de BCG y una de antisarampión. Y bueno, el CONAVA desarrolló diversas acciones para asegurar la vacunación universal de la población infantil, incluyendo la vacunación permanente a través de edades del Sistema Nacional de Salud, los días también nacionales de vacunación enfocados en la vacunación de un gran número de niños en corto plazo, la vacunación en áreas de difícil acceso como son las zonas urbanas marginales y también las rurales dispersas, y también actividades de vacunación en torno a brotes epidémicos. Ya en 1991 se creó el programa de vacunación universal, el cual incluyó tanto acciones permanentes como también estrategias intensivas. En cuanto a las acciones permanentes, se ofrecieron a la población de manera cotidiana en todas las unidades de atención médica del Sistema Nacional de Salud, en los centros de custodia temporal de niños o mediante brigadas en las localidades sin servicios permanentes de salud. Y por otra parte, también las acciones intensivas se desarrollan con la finalidad de romper la cadena de transmisión de enfermedades que se desean evitar, así como también elevar tasas de cobertura de vacunación en un periodo corto de tiempo. Y las actividades se llevan a cabo en forma previa al pico de la incidencia de las enfermedades infecciosas o también de acuerdo con las necesidades epidemiológicas. Y desde su implementación en México, las acciones intensivas de mayor relevancia incluyeron las fases intensivas de vacunación contra la polio y el sarampión, que iniciaron en 1980, los días nacionales de vacunación antipoliomielítica, que iniciaron en 1986, y las semanas nacionales de salud, que comenzaron en 1993. Y bueno, como resultado del Programa Nacional de Vacunación en los últimos 25 años, pues cabe mencionar que el amplio esquema de vacunación y las altas coberturas que se han logrado han permitido la erradicación de distintas enfermedades como son la viruela, la polio, el sarampión, la rubiola, la difteria, entre otras, y una reducción importante en algunas enfermedades inmunoprevenibles, como son las enfermedades diarreicas por rotavirus y las infecciones graves por Streptococcus pneumoniae. Gracias, por favor. Bueno, las Semanas Nacionales de Salud, ya nos habló un poquito Andrea, pero pues bueno, es importante retomarlas de forma más detallada. Estas Semanas Nacionales de Salud son 3 semanas que se distribuyen en el año, precisamente con el propósito de promover pues acciones preventivas de salud, principalmente las que corresponden a la vacunación. Entonces aquí tenemos las 3. No puse la fecha exacta o los días porque suele cambiar año con año, pero sí es constante el mes en el que empieza. Por ejemplo, la primera semana se hace en la última semana de febrero, la segunda en la última de mayo y la tercera en la primera de octubre. Aunque, bueno, más adelante, creo que en la siguiente tengo una de las fechas que se llevó a cabo, creo que es del 2018. Sí. ¿Le regresas un poquito? Bueno, en la primera semana se aplica la vacuna Sabin contra la poliomielitis a los niños de 6 meses y menores de 5 años en general. Se ofrecen las vacunas necesarias para completar el esquema de vacunación en niños menores de 9 años y se aplica la vacuna contra el tétanos en embarazadas, que ya sabemos que pues esta vacuna corresponde a los toxoides. En la segunda semana, de igual forma, se aplica la vacuna Sabin contra la poliomielitis y además se aplica la segunda dosis de la vacuna contra el VPH en niñas de quinto de primaria o en general a las de 11 años no escolarizadas. Y por último, la tercera semana se aplica la vacuna sarampión, rubiola, parotiditis en niños de 6 años de edad o que vayan a ingresar a la primaria. Y nuevamente sigue vigente la vacunación contra el VPH en niñas de 11 años. Bueno, estas son las fechas en las que se llevó a cabo las semanas de vacunación en el 2018. La primera que fue del 17 al 23 de febrero, la segunda del 28 de mayo al 1 de junio y la tercera del 13 al 19 de octubre. ¿Le das a la siguiente? Bueno, las que acabamos de ver son las acciones principales de vacunación de estas Semanas Nacionales de Salud, pero encontré otro artículo de la Secretaría de Salud acerca de, bueno, era específicamente de la tercera semana, pero se desglosa un poquito mejor las acciones que se llevan a cabo en estas semanas.
Por ejemplo, bueno, vacunar contra sarampión, rubiola, parotiditis a niñas y niños de nuevo ingreso a la primaria y a los 6 años de edad no inscritos al sistema educativo que no hayan recibido la segunda dosis de refuerzo de esta vacuna. También, pues, vacunar contra el VPH a las niñas de quinto año de primaria o de 11 años no escolarizadas con la primera dosis o la segunda dosis en la segunda semana nacional. Vacunar al bivalente contra la poliomielitis, que es la SABI, a niños de 6 a 59 meses de edad que hayan recibido al menos 2 dosis de vacuna pentavalente celular, que también sabemos que contiene también contra la poliomielitis. Y bueno, reforzar la vacunación permanente para completar los esquemas de vacunación básicos en los que se incluyen BCG, pentavalente, antihepatitis B, triple viral, antirotavirus, antineumocócica conjugada y además refuerzos de la vacuna DPT y TD en adolescentes y adultos. También otorgar protección contra el tétano neonatal o en embarazadas mediante la administración de una dosis de TD o TDPA de acuerdo a los lineamientos para la aplicación de la vacuna. Y distribuir un sobre de vida suero oral a cada una de las madres y responsables de los menores que estén en contacto con los servicios de salud en las unidades médicas. ¿Les da la siguiente? Bueno, aparte de las acciones de vacunación, las Semanas Nacionales de Salud tienen otras acciones que pues a lo mejor no son las que competen para este tema, pero pues está interesante que, bueno, está como por ejemplo informar a las tutoras de los niños de 5 años acerca de prevención de enfermedades diarreicas y respiratorias, cómo manejarlas, cómo identificarlas, y acciones en municipios específicos como la administración de vitamina A menores de 6 meses a 5 años y administración de albendazol en niños de 2 a 14 años. No encontré específicamente los municipios, pero pues se puede inferir que se trata de comunidades con alta incidencia en estas enfermedades, o sea, enfermedades diarreicas y parasitosis. ¿Le puedes dar? Bueno, esta página que ya la doctora nos había compartido, que es el sistema de monitorización de las inmunizaciones, es global, pero pues aquí están las de México. Y bueno, se desglosa la cobertura de cada vacuna por año y pues está interesante porque se pueden hacer comparaciones para ver la situación de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, la vacuna BCG, que es la primera, en el 2019 hubo una cobertura nacional del 76%. Luego está la DTP o DPT, que es difteria, tétanos y pertussis, que tuvo una cobertura del 84% en la primera dosis y del 82% en la tercera dosis. La tercera dosis contra la vacuna de la hepatitis B, contra la enfermedad de hepatitis B, que tuvo una cobertura del 56%, igual que la tercera dosis de la vacuna contra Haemophilus influenzae B. Luego la primera dosis de la vacuna inactivada contra la polio, la IPV1, tuvo una cobertura del 84%, la primera y segunda dosis contra el sarampión del 73%. Y luego están las antineumocócicas conjugadas, que son las PCV1, 2 y 3, con cobertura del 82, 84 y 86% respectivamente. Luego la tercera dosis contra la poliomielitis, que fue del 82%. Contra la rubiola, que fue del 73%, la vacuna antirrotavirus del 85% para la primera dosis y del 82% para la segunda dosis. Luego está la TTD2+, que es una vacuna toxoide tetánico a partir de la segunda dosis, que tuvo una cobertura muy baja, y la vitamina A, que fue del 81%. De aquí me gustaría que pues observáramos cómo ha disminuido la cobertura de la mayoría de las vacunas con respecto a otros años. De hecho, pues en alguna ocasión leí que México era pues caracterizado e incluso admirado por otros países precisamente por su excelente sistema de vacunación, pero que desgraciadamente cada vez se hace un poco menos eficiente. Pero pues esperemos que sea una situación que se revierta.
¿Lo puedes dar? Bueno, ahora vamos a continuar hablando específicamente de la cobertura de vacunación en México y cuáles son los organismos que se encargan de esta. Ya nos estuvo mencionando algunos Andrea, pero pues vamos a verlos un poquito más a fondo. Primero vamos a tener al PBU, que lo que significan sus siglas es el Programa de Vacunación Universal, que gracias a este programa se han podido pues eliminar enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita y pues también se ha controlado la incidencia de otros padecimientos que son prevenibles por vacunación. Este PBU es coordinado a su vez por el CONAVA, que sus siglas son Consejo Nacional de Vacunación, y este se encarga de asegurar la cobertura universal, estandarizar los esquemas de vacunación y de introducir pues nuevas vacunas que se vayan presentando. Y este CONAVA a su vez tiene como secretario técnico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que pues pertenece a la Secretaría de Salud. Pero pues bueno, a fin de cuentas, todos estos reguladores actúan o recaen a través del PBU, que es este programa, y a su vez, o sea, la operación de este programa, pues va a ser responsabilidad de los servicios estatales de salud y de las delegaciones estatales como el IMSS, el ISSSTE y pues otras instituciones de salud, ya sea federales o locales. Entonces, pues los niños son reclutados en el PBU al momento en que nacen y pues se les hace el seguimiento de la aplicación de las dosis para que completen su esquema de vacunación y ya se va haciendo el registro en la Cartilla Nacional de Salud. Y pues, o sea, lo que se busca con estos programas es mantener al menos el 95% de la cobertura de cada vacuna y por lo menos el 90% de todas las vacunas por cada grupo de edad. Y bueno, antes de ver propiamente los porcentajes de cuáles son las coberturas de la vacunación en México por grupo de edad, primero tenemos que ver las siguientes, pues, las definiciones que vamos a estar utilizando. Primero, un esquema básico completo se va a referir al total de dosis por vacuna, o sea, el total de todas las dosis de cada vacuna y de todas las vacunas por cada grupo de edad. Un esquema básico incompleto van a ser que se reciben dosis inferiores a las normadas por cada grupo de edad. Los refuerzos, como ya sabemos, van a ser las dosis adicionales que se dan al esquema básico. Los vacunados, pues van a ser los niños que tengan un esquema básico completo de todas las vacunas para su grupo de edad. Los subvacunados van a ser los niños que tengan su esquema básico incompleto, también igual de acuerdo a su grupo de edad, y los niños no vacunados pues son los que de plano no tienen ninguna de las dosis de la vacuna y pues por lo tanto pues claramente tienen un esquema muy incompleto porque pues no tienen ninguna dosis. Bueno, ahora sí, vamos a ver la cobertura de vacunación y el esquema básico por cada grupo de edad. Bueno, primero para estimar esta cobertura, el Instituto Nacional de Salud Pública realiza el ENSANUD, que el ENSANUD, sus siglas es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Medio Camino en el 2016. Y bueno, vamos a tener que la cobertura para estos en los niños menores de 1 año, la vacuna del BCG fue la que presentó una mayor cobertura, teniéndola del 93.9%, y pues le siguen las demás vacunas, que serían el neumococo y para la hepatitis B, que la proporción de las dosis previas a la terminación del esquema fue del 90%, y para la rubiola y la pentavalente fue del 74%. Y ya en total, la proporción de los niños que recibió el esquema completo, o sea que no le faltó ninguna de estas 5 vacunas para este grupo de edad, fue solamente del 51.7%.
De los niños de 12 a 23 meses, igualmente la BCG es la que pues tuvo una mayor cobertura del 98.3%, siguiendo las demás vacunas, que es igual el neumococo, la hepatitis, rubiola, pentavalente, y ya también aquí se incluye la triple viral, que es para sarampión, rubiola y parotiditis, con el 93%. Pero pues el esquema completo de los niños que recibieron el total de las 6 vacunas únicamente fue del 53.9%. De los niños de 24 a 35 meses, otra vez la BCG fue la mayor con 98.6% y el resto de las vacunas el 96%, pero pues a pesar de que estos porcentajes son altos, el esquema completo de las 6 vacunas para que han recibido los niños fue de 63.2%. Y ya encuentro a los niños de 6 años, recibieron la primera dosis de la triple viral, el 97.8%, pero la segunda dosis únicamente el 50.7% la recibió. Entonces, bueno, pues aquí se nota como la vacuna de la BCG, que es pues para la tuberculosis meningia, es la que siempre recibe como que una mayor cobertura, como que es la que le da una mayor prioridad. Y también ahorita que veamos unas gráficas, también ahí se hace notorio esto. En cuanto a los niños subvacunados, que pues recordemos que les dije que subvacunados eran los que recibían un esquema incompleto. Bueno, pues para no hacerlo muy tedioso y repetir todos los porcentajes, nada más vamos a ver que los niños menores de 1 año, el más porcentaje subvacunado fue para la pentavalente con un 32.4%, y el menor, o sea, el que tiene pues más vacunados, es del 6.1% para la BCG. En los niños de 12 a 23 meses, el sector, bueno, más bien el más subvacunado fue para la triple viral con 31.5%, y nuevamente el mayor la BCG con solo 1.7%. Para los niños de 23 a 35 meses fue el neumococo con 14.7%. Nuevamente la BCG fue la menor con solamente 1.4%. Y en cuanto a los niños de 6 años, únicamente en cuanto a la segunda dosis de la SRP, la triple viral, no la recibió el 49.3%, perdón. Y ya en cuanto a los niños no vacunados, o sea, los que de plano no recibieron ninguna de las dosis de la vacuna, los que fueron todos los menores a 36 meses, pues se reportó que no se encontraron niños sin vacunar. Y ya en cuanto a los niños de 6 años, se reportó que solamente el 2.2% no había sido vacunado contra la triple viral. Y bueno, estas son las gráficas de pues, todos los porcentajes que acabamos de decir. Del lado, bueno, aquí según cada grupo de edad, del lado izquierdo se ve el porcentaje de los que fueron vacunados con un esquema completo de todas las vacunas para ese grupo de edad, y pues en casi todas las gráficas del grupo de edad coincide que es un poco mayor al 50%. Y del lado derecho, pues se ven la cantidad el porcentaje de subvacunados por cada vacuna. Y pues también aquí podemos ver que la BCG es la menor en los subvacunados, o sea, es la que sí recibe la mayoría de la población, es como que la que le pone la mayor prioridad. Y pues ya en los del niño de 6 años nos muestran a los no vacunados, que pues se supone que es un porcentaje muy pequeño, de solamente el 2.2%, pero pues esto solamente aplica para la vacuna triple viral. Bueno, a partir de aquí están las coberturas que se reportó en un estudio que también nos compartió la doctora, que se llevó a cabo en el periodo de 2015 al 2017. Para la vacuna de BCG, en este periodo se aplicaron 4.44 millones con un promedio mensual de 95.665. Y aquí en la gráfica pues está la comparación entre la vacunación y los nacimientos registrados, que pues sí es importante analizarla porque vemos que a pesar de que la vacuna BCG es la que, como nos dijo Paola, generalmente recibe una mayor cobertura y prioridad, pues
vemos que aún así no siempre están como de forma paralela. E incluso ahí pues nos está señalando Paula un pico de una menor cobertura en alrededor de mayo del 2017. Entonces, en este periodo, para la vacuna de BCG hubo una cobertura del 85.9%. ¿Le das? Para la vacuna antirrotavirus, para la primera dosis hubo una aplicación de 3.68 millones con un promedio mensual de 102,000. Para la segunda dosis de 3.38 millones con un promedio mensual de 91,000. Y la tercera dosis se aplicaron 2.61 millones con un promedio mensual de 72,000. Aquí pues nuevamente está la gráfica que vemos que la tercera dosis de la vacuna antirrotavirus generalmente pues es la que tiene una menor cobertura con respecto a las demás. Para la primera dosis hay una cobertura del 85.9%, para la segunda una cobertura del 78.3% y para la tercera una del 59.6%. ¿Le das? Para la pentavalente acelular, en la primera dosis se aplicaron 3.95 millones con un promedio mensual de 109,981. Para la segunda dosis, 3.75 millones con un promedio de 104,248. Y la tercera dosis se aplicaron 3.52 millones con un promedio de 97,805. Aquí también, bueno, esta pues está interesante porque aquí vemos que sí tuvo pues una cobertura bastante alta. Para la primera dosis fue el 98.4%, para la segunda dosis una cobertura del 99.4% y para la tercera dosis una cobertura del 92.3%. ¿Le das, por favor? Para la vacuna antihepatitis B, en la primera dosis se aplicaron 4.32 millones con un promedio de 120,000. Para la segunda dosis se aplicaron 3.08 millones con un promedio de 85,000 y para la tercera dosis se aplicaron 2.94 millones con un promedio de 81,000. Aquí nuevamente están las gráficas en la que vemos que la primera dosis tuvo una menor cobertura del 75.5%, la segunda dosis del 87.6% y la tercera de 88.9%, aunque pues ahí se ve un declive de la gráfica de la cobertura. Ariadne, tengo una pregunta de la gráfica previa, por favor. Sí, doctora. Ahí, en esa, vamos a analizarla un poquito. Una pregunta nada más. ¿A qué crees que se deba que el número de la cantidad de vacunas aplicadas en primera dosis, la línea verde, supere el número de nacimientos registrados en esos periodos? O sea, ¿qué nos dice esa gráfica? Además de, estamos viendo que fue aumentando la cobertura o la aplicación de en las siguientes dosis, pero ¿qué más nos dice esa gráfica? ¿Cómo la interpretarías? Ahí que, sobre todo en el primer periodo, 2015, centrándonos en esos datos. Pues podría ser las vacunas que se aplicaron de forma extemporánea. Exactamente. Entonces, en algunas de las primeras gráficas que veíamos coberturas altas, sobre todo BCG, pero estaban por debajito de la línea de los nacimientos registrados, y esta gráfica presenta esa otra, sí, presenta una tendencia diferente. Entonces, quiere decir que empezaron a aplicarse por alguna razón, tal vez había un rezago. Entonces, efectivamente. Gracias, Ariane. ¿Puedes continuar? Sí, gracias, doctora. Y bueno, la antineumocócica conjugada, para la primera dosis aplicaron 3.96 millones con un promedio de 110,000 y para la segunda dosis se aplicaron 3.68 millones con un promedio de 105,000. También pues nuevamente aquí está la gráfica
la primera dosis tuvo una cobertura del 93.2% y la segunda dosis una cobertura del 91.2%. ¿Le das a la siguiente? Ok. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el impacto de la vacunación, bueno, de la vacunación en general y en México. Aquí nada más quiero decirles que no hay intervención de salud preventiva más rentable que la vacunación. Hay que fortalecer la vacunación de rutina, introducir nuevas vacunas, impulsar la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, ya que esta presenta muchísimos beneficios. El impacto de las vacunas es amplio y de gran alcance, aunque pues no se puede cuantificar, analizar o comunicar de manera uniforme. Pues sí, tradicionalmente los beneficios percibidos de la vacunación era pues reducir la morbilidad y la mortalidad por infecciones, y aunque esos siguen siendo los motores de la innovación de las nuevas vacunas, pues en el desarrollo y la evaluación de los programas de vacunas también se está incorporando una apreciación cada vez mayor de los efectos económicos y sociales que éstas pudieran tener también en la población. ¿Le das en favor? Bueno, estos son los beneficios de la vacunación, se extienden de manera equitativa a todas las personas, dado que tienen efecto directo en la protección del individuo vacunado e indirecto en las personas no vacunadas y susceptibles que viven en el entorno. Inmunidad de grupo, esta es una de las ventajas que presenta la vacunación y que abordaremos con mayor, pues también con mayor profundidad más adelante. ¿Le das en la siguiente? Aquí, pues, quiero poner que el impacto de las vacunas se puede clasificar en impacto en la salud económico y social. En cuanto al impacto en la salud, se habla de una reducción de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas, como ahí pueden ver en la imagen. Una erradicación de las enfermedades infecciosas, la prevención del cáncer también puede estar presente, la reducción de las infecciones secundarias que pueden llegar a complicar las enfermedades prevenibles con vacunas, la prevención de la resistencia antibiótica y pues la inducción de la inmunidad en grupo. Por ejemplo, pues ya vamos a ver con más detalle algunas gráficas, pero para hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de prevención del cáncer, es particularmente para las vacunas que previenen contra microorganismos que pueden llegar a ser oncogénicos, como el VPH o como el virus de la hepatitis B, que por ejemplo el virus de la hepatitis B puede llegar a causar un carcinoma hepatocelular, o el VPH, cáncer del cuello uterino. Para prevenir la resistencia antibiótica, pues, ¿cómo se previene la resistencia antibiótica? Se hace pues a través de que cuando utilizas vacunas contra las bacterias, reduces la necesidad, o vacunas contra las bacterias como modo de prevención, reduces la necesidad de, el enfermarte por una infección y el tener que recurrir al uso de antibióticos y pues estimular el desarrollo de una resistencia antibiótica. Hablando de, reducción de las infecciones secundarias que complican las enfermedades prevenibles con vacunas, podemos hablar, por ejemplo, de la vacuna de la influenza, que muchas de las complicaciones de la vacuna de la influenza tienen que ver con infecciones bacterianas como la otitis media o neumonía, que se establecen cuando se encuentra el virus dentro del huésped y pues generan una complicación en la salud de los individuos. Hablando ya, estos son algunos que no voy a profundizar tanto más adelante, algunos puntos que no voy a profundizar más adelante.
Y pues bueno, en cuanto a los beneficios económicos, tenemos el ahorro de costos, ya que la vacunación previene los costos de tratamiento, de servicio médico, pues sí, el acceso, los servicios médicos, el uso de tratamientos que pueden llegar en algunas enfermedades a ser muy caros, y pues así reduciendo el uso de la vacunación reduce todos estos costos, siendo más, pues fomentando la prevención. Las ganancias genera también ganancias de productividad, minimiza el impacto en la familia, ya que a partir de la vacunación de la familia, de un individuo que se puede llegar a estar infectado por algún microorganismo, la familia se protege de ese microorganismo. Preparación rentable para los brotes, en beneficios económicos. ¿Por qué? Porque esta preparación pues nos permite prevenir a partir de las pandemias, a partir de todas las pandemias de infecciones que han habido, la historia que hemos atravesado en cuanto a estas pandemias, epidemias, nos hace tener una reacción más rápida, como fue a diferencia de en otros años. Por ejemplo, hoy en día que estamos ahorita en una pandemia contra este virus del SARS-CoV-2, pues el tiempo en el que se tardó en desarrollar una vacuna contra fue mucho menor a pandemias de otros años. O sea, fue prácticamente en un año ya se tuvo una vacuna, y pues eso se da por la experiencia del manejo de otro tipo de pandemias, la experiencia de vivir ya otro tipo de este tipo de experiencias. Y pues también el establecimiento, en cuanto a beneficios económicos, el establecimiento de programas para el desarrollo de las vacunas. En cuanto a beneficios sociales, se encuentra la equidad de la asistencia sanitaria, ya que la vacunación, se debe de buscar que la vacunación llegue a toda la población, a todos los sectores de la población, tanto sí, pues así, a todos los sectores de la población, el fortalecimiento de la infraestructura de atención social y sanitaria, impacto de la esperanza de vida y la oportunidad, ya que pues, nos permite prevenir enfermedades que pueden llegar a afectar nuestra salud y cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno. Y pues también el empoderamiento de la mujer, ya que pues tenía que ver con que muchas de las veces que las mujeres, lo había leído en el artículo, que las mujeres que cuando se ponen o tienen la decisión de vacunar a sus hijos, la reducción de la mortalidad o la tasa de vacunación aumenta muchísimo y reduce mucho la mortalidad. Y esto se logra cuando las mujeres se educan en una cultura de salud. Y bueno, ya le das en la siguiente, por favor. Pues aquí para hablar del impacto, fue un estudio que se hizo en Estados Unidos. Es que no encontramos hablando ya de aquí de esta, se tienen las vacunas contra la difteria, la rubiola, el sarampión, pues sí, el pertussis, la polio. Y por ejemplo, aquí se pueden ver, se me fue. Bueno, no sé si me pudieran ayudar cuál es smallpox, se me fue el nombre. ¿La viruela? La viruela. Sí, Es la varicela. viruela, rubiola. Es que se me confunden mucho. Pensé que sí, la viruela, perdón. Podemos ver eso de forma rápida, Juan Antonio, porque esos son además datos de Estados Unidos y ya habíamos visto los nacionales, por favor, para ir. Sí. No sé cuántas diapositivas les faltan. Por favor, gracias.
Sí, por ejemplo, aquí nada más para ver que antes de la era, bueno, pre-vaccine era antes de del tiempo en que se habían desarrollado estas vacunas, el pico de casos eran muchísimos. Por ejemplo, tomando aquí del sarampión, 763,000. Y después de la cobertura en niños de 19 a 30, en personas de 19 a 35 meses, ya con una cobertura, por ejemplo, del sarampión de un 91.5%, pues ya los casos se redujeron muchísimo. Casos en 2017 de 99 y una reducción de la enfermedad del 99%. Y pues esto nos habla un poco del impacto que tiene la vacunación. Le das en la siguiente. Ya este es a nivel global. Como les dije, uno de los puntos era la reducción de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades infecciosas. Aquí este es un estudio global en el que, por ejemplo, aquí se puede apreciar cómo van reduciendo los casos de difteria, que es esta línea, bueno, esta que están señalando, cómo poco a poco con el paso de los años ha reducido la mortalidad. Y bueno, básicamente en el sarampión también, todos estos casos han llevado a una reducción drástica de la mortalidad por enfermedades infecciosas, y esto es causa de la vacunación. Aquí lo que se utiliza es pues aquí básicamente lo que quería hablar era sobre la inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, en el que pues se toman varias, por ejemplo, en bacteria Neisseria meningitidis, lo que se necesita para que la población adquiera esta inmunidad de grupo es que el 17% de la población se esté vacunando. En el caso de los virus del sarampión, se requiere para que la población aquella población que no puede consumir, que no se le puede aplicar la vacuna, para que esa adquiera, pues, que no se pueda llegar a infectar por estos casos de que no puede utilizar la vacuna, pues se requiere que un 91.95% de la población se llegue a vacunar. Y pues eso, así se generaría la inmunidad de grupo. ¿Le hacen la siguiente? Bueno, ya esto también es lo que le decía en cuanto las líneas rojas representa la no vacunación, o sea, las personas que no son vacunadas y las personas que se han vacunado. Y esta es una comparación de la mortalidad, donde si ven la línea roja pues está más alta, más hacia arriba, en comparación de aquellos que se utilizaron una vacunación, y pues se ve una clara diferencia en cuanto a mortalidad. Esta es por millones, en millón de personas, y también es global. Y pues bueno, vamos a pasar con... Esta es una estimación del 2020 al 2030. Se espera que la población, las muertes evitables por millón de habitantes y por 1,000 personas vacunadas. Por ejemplo, en la población general, en hepatitis, tenemos 1,600 por millón de habitantes y por 1,000 vacunados, una persona. En cuanto a los menores de 5 años de edad, por millón de habitantes se encuentran 200 personas y por 1,000 vacunados de 0.2 personas. Esto con la promoción de la vacunación. Y bueno, esto sería todo. Bueno, pues ya para finalizar todo, vamos a terminar ya puntualizando bien pues el impacto como tal del programa de vacunación en la salud pública aquí pues en México. Para eso pues quería apoyarme de esta línea del tiempo, donde quiero destacar los que están, los textos que están circulados hacia arriba, que dicen primer año sin polio, último caso de difteria y primer año sin sarampión.
Aparte, pues también se hace mención de la pandemia del sarampión, que ya habían mencionado al principio. Y bueno, pues vamos a empezar describiendo estos puntos para pues entenderlos bien y saber cómo es que la vacunación como tal influyó en la erradicación de los mismos. Y pues entender si es que realmente están erradicados o no. Y más adelante pues también vienen algunas tablas. Bueno, pues empezando con el polio, pues a partir de 1956, en la historia pues de la vacunación en México, pues se inició la vacunación con la vacuna Salk y pues se extendió esta vacunación desde 1956 hasta 1961. En este periodo se registraron brotes epidémicos vinculados a las bajas coberturas de vacunación, porque pues apenas se estaba introduciendo la vacuna. En 1962, con la llegada ya de la vacuna oral tipo Sabin y su extensión hacia todos los estados de la República, pues la morbilidad mostró un decremento importante. Ahorita ¿cómo se dice? En las gráficas pues viene pues ya mejor representado. Pero bueno, en esos años pues se registró aproximadamente un promedio anual en la década de los 60, 717 casos por año. En la década de los 70, ese valor disminuyó hacia 600 casos en promedio por año. Y desde 1980 a 1985, el promedio de casos disminuyó mucho más, 58% menos que el periodo anterior, que son pues, menos de 250 casos anuales en promedio. Y ya en 1986, como lo vamos a ver en las gráficas, el número de casos fue disminuyendo progresivamente hasta llegar a 7 casos en 1990. Y a partir de 1990 en adelante, o sea, 1991, pues ya no se notificaron casos de niños enfermos desde octubre del mismo año, de 1990. Por lo tanto, pues 1991 se destaca como, no le cambies. Gracias. Se destaca como el primer año sin polio. Ahora, con lo del sarampión, pues con el inicio ya de la vacunación masiva, pues se observa una reducción drástica en el número de casos registrados entre 1900, bueno, en la década de los 70. Pero en la misma década de los 70, a la mitad, o sea, en 1975 aproximadamente, pues se empezaron a registrar más de 20,000 casos por año y epidemias con lapsos o sea, entre epidemia y epidemia eran 3 o 4 años, cuando antes de la introducción de la vacuna del sarampión se presentaban epidemias cada 2 años. Entonces, pues eso ya ahí se nota una mejora o el impacto como tal que tuvo en aquel tiempo la introducción de la vacuna y las campañas masivas de vacunación. Entonces, ya entre estas epidemias que se presentaron, pues una de estas formó parte de una pandemia. O sea, pues estamos hablando a nivel global, que se registró entre los años de 1989 y 1990. En 1989 se presentaron 20,000 casos y ya en 1990, que fue el pico de casos de sarampión, se presentaron en el país 68,000 casos aproximadamente. Entonces pues ya con... Damián, está silenciado. Ay, ¿dónde me quedé? ¿Podemos ver las siguientes diapositivas, Damián, por favor? Sí, claro. Un poquito más rápido. Ah, ok. No, pues ya, esa es la última. Bueno, pues ya para puntualizar, no, la anterior, ya para puntualizar así más rápido, pues el esquema de la vacunación pues permitió la erradicación de la poliomielitis en 1990, la eliminación de la difteria
en 1991, del sarampión en 1996, aunque pues ha habido brotes de sarampión, pero son de origen importado, o sea, siempre se hace énfasis en que son de origen de importación. Y pues de la rubiola congénita, pues el último caso que se presentó aquí en México fue en 2008. Otra cosa que hay que puntualizar bien es que ha habido una reducción en enfermedades como la parotiditis, la del rotavirus y también infecciones respiratorias como por Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Y otro punto que hay que destacar ya, pues la protección contra el virus de la influenza, la hepatitis B y el virus del papiloma humano, así como la disminución de casos de cáncer de cuello uterino. Y ya después de la siguiente, ya es la última. Y pues ahí pues ya para terminar, aquí están las gráficas nada más para que se vea como tal el impacto de las vacunas, que era lo que, bueno, no sé ni siquiera si se escuchó, ¿verdad? Pero les decía del sarampión, del polio, de la difteria y de la rubiola, que aquí se ve claramente cuál es el patrón que llevaban antes y ya después de la implementación ya de las campañas masivas de vacunación. Y aquí vemos el pico del sarampión de la pandemia en su superior izquierda, bueno, la gráfica superior izquierda, y pues estas gráficas son de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí pues también se ve el polio y a partir de 1991 ya no se presenta ningún caso. Igual con la difteria. Y pues ya es todo de eso. Okay. Muchas gracias al equipo, muy completa su presentación y la exposición del tema. En la siguiente sesión, ya por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer ahorita, pero por favor el equipo número 6 prepare para el martes el primer tema de la unidad 5, detección de enfermedades, población sujeta a detección. ¿O tienen clase enseguida? Sí. Ok. Bueno, entonces le mando mensaje al equipo 5 y el martes asigno los temas para la unidad número 5. Gracias, que tengan buen día. Igualmente, Gracias, doctora. Hasta el Bye. martes. Cuídese mucho.